Buen día, ¿cómo andan? ¿Van Hola, buen prendiendo las día. cámaras? Buen día, Hola, buen día. buenos días. Bueno, ahí de a poco van arrancando. Bueno, volvemos a la virtualidad. Yo que estaba contento que había ido a dar clases presenciales, me clavaron con dos clases virtuales seguidas, me engancharon de esta forma de vuelta, así que bueno, espero que la semana que viene sí pueda volver a la facu. Esperen que voy a cerrar la ventana porque se escucha mal. Bueno. ¿Algún comentario, algo antes de arrancar? ¿O arrancamos nomás así de una? Nada, todo bien, todo entendido. Bueno, mejor. Bueno, a ver, ¿cuál es la idea de hoy? Ya vamos a empezar a ver contratos bancarios en particular, ¿bien? Ya vamos a empezar con algunos de todos estos contratos que figuran en el Código Civil y Comercial, que si se acuerdan, yo se los dije, estábamos entre el artículo 1378 y el 1420, teníamos primero toda la parte general de los contratos bancarios, y después ya teníamos contratos en particular. Bueno, medianamente toda la parte genérica ya la vimos, por eso pregunto si tienen alguna duda o algo. Arrancamos con una clase bien básica y genérica del dinero y de este mundo de lo bancario, del sistema financiero, como para más o menos sumar alguna fichita de algo que tal vez ustedes no traían de antes y que tal vez es necesario a los fines de lo que vamos a ir leyendo. Espero que eso más o menos haya cumplido, en el sentido de que algo de todo lo que hablamos, que repito, fue totalmente básico, pero sin perjuicio de haber sido básico, me parece que muchas veces esa información no la tenemos en clara. Ojalá pueda haber sumado alguna cosita nueva en el aprendizaje de eso bien básico, y que eso sirva a su vez, doblemente éxito si es así, que eso sirva para entender un poquito mejor algunos de los contratos bancarios que vamos a ver o algunas de estas operatorias. Repito, no sucede cuando queremos entender el contrato bancario estrictamente como algo jurídico y lo analizamos solo con lo que dice el código, entendemos cómo es el contrato claramente y nos quedamos con eso. Y es más, con eso tal vez alcance para aprobar cualquier examen de derecho, en el sentido de que, digo, bueno, si yo me aprendí cuáles son las partes, cuáles son las obligaciones y demás, el contrato bancario está entendido. Voy un pasito más allá y me preocupa o me interesa de que esos contratos bancarios se entiendan como operatoria en sí, real, en la calle, en la práctica. Bien, el resto es estudiar de memoria las partes, las obligaciones o lo que sea. Cuando ustedes los vaya a ver un cliente, no les va a preguntar ni las partes, ni las obligaciones, ni qué dice el 1500 tanto, sino que directamente les va a decir, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? O cómo me defiendo frente a esta situación. Me parece que ahí es imprescindible, obviamente, entender la operatoria, ya no solamente desde lo jurídico, sino también entenderla desde lo financiero, desde lo económico, desde lo social, digo, desde todos los factores que integran un contrato, más un contrato de este tipo, que en la gran mayoría de los casos, sin perjuicio de la división que veíamos en la parte genérica, pero digo, cuando hablamos de contrataciones bancarias, en su gran mayoría hablamos de contratos de consumo, hablamos de contratos de adhesión, hablamos de contratos de cláusulas predispuestas y hablamos de contratos masivos. Y hoy, mucho más masivos que cuando yo empecé a dar clase hace 13 años atrás, o 14 años atrás, donde el contrato bancario obviamente era masivo, pero hoy es mucho más masivo. Ustedes vieron, porque tampoco son tan chicos, que en los últimos años, cómo todo el sistema se fue bancarizando de una forma casi obligatoria. Antes uno podía recurrir a lo bancario si quería, o por tal o cual beneficio, o por tal o cual necesidad. Hoy uno recurre a lo bancario por obligación.
Vieron que ya para cobrar algunas cosas sí o sí tiene que bancarizarse, para hacer un retiro de tal plata sí o sí tiene que ser por esta forma, para pagar tal o cual servicio o tal o cual cosa sí o sí tiene que ser por una transferencia bancaria o por un medio electrónico de pago, etc. Digo, vemos como todo tiende hacia la bancarización, por lo tanto, entender cómo funciona eso desde su inicio, me parece que nos da un plus, como abogados ni hablar, como ciudadanos, digo, nos da un plus. Me parece que es una necesidad. Bueno, vamos a arrancar con los contratos en particular. La idea de hoy es ver la gran mayoría de los contratos que podamos, porque muchos de estos son contratos simples, sencillos, cortitos, y que en el código tienen un artículo, dos, y no mucho más. Vamos a dejar para las clases siguientes contratos un poquito más complejos, no por la complejidad para entenderlos, sino por su operatoria, como puede ser el factoring, como puede ser la cuenta corriente bancaria, que la vamos a ver en contraposición con la cuenta corriente mercantil, más allá de que la cuenta corriente mercantil no es estrictamente un contrato de esta bolilla, por eso yo le decía en la clase 1, digo, a mí no me importa mucho el tema de la bolilla, me parece que la idea es concatenar temas que les sirva a usted entenderlos conmigo en relación a todo lo que venimos explicando, y que no venga después otro profe a hablar de la cuenta corriente mercantil, cuando en realidad tiene relación con la bancaria. Preferible, lo vemos todo acá, repito, sea o no sea de la bolilla. Bien, pero para que ustedes sí puedan entender dónde están parados. Decíamos que la parte genérica entonces del Código Civil y Comercial terminaba en el 1389, ¿se acuerdan? Por lo tanto, 1390 tenemos el primer contrato bancario tipificado de forma particular. Es el contrato de depósito bancario. Tiene solamente 3 artículos. Repito, un contrato simple, sencillo y que no va a dar lugar a dudas. Yo solamente les quiero nombrar alguna que otra cosita que me parece que es interesante tener en mente de cada contrato. Después ustedes leen el artículo, o ahora podemos llegar a leer algunos si lo creo conveniente. Pero básicamente el contrato de depósito en el código, ¿qué establece? Establece 3 artículos. En el primero establece una especie de definición con sus 2 posibilidades, que a su vez van a estar desdobladas en los 2 artículos siguientes. El contrato de depósito bancario no me parece necesario tener que explicar como depósito en sí qué significa. Es básicamente llevar dinero a una entidad bancaria en concepto de depósito. Ahora, hasta ahí nos quedamos como algo muy genérico, pero sí es importante tener en cuenta estas 2 posibilidades. Este depósito de este dinero en la entidad bancaria tiene dos canales diferentes. Lo que se denomina depósito a la vista y lo que se denomina depósito a plazo. Básicamente, ¿cuál es la gran diferencia? Y después leen ustedes los artículos, como les decía, pero la diferencia básica es que en el depósito a la vista, esa disponibilidad de ese dinero tiene que estar constantemente en favor del depositante. ¿Qué quiero decir? Si yo deposito dinero, para que ustedes me entiendan, lo vamos a bajar bien a la práctica. Si ustedes depositan dinero en una caja de ahorro de ustedes, imagino que la gran mayoría tiene caja de ahorro o conoce lo que estoy diciendo. Bien. Si yo deposito plata en mi caja de ahorro, instantáneamente abro el home banking y veo ese dinero, ¿verdad? Y más aún, si yo quiero disponer de ese dinero, instantáneamente también puedo disponerlo. Es decir, lo deposito a las 11:46 y a las 11:50 lo saco. O a las 11:50 lo gasto. Porque hago una transferencia, muchas veces para eso me deposito plata en mi cuenta para transferirlo a otra cuenta y hacer un pago. Me deposito plata en mi cuenta para utilizar el débito porque tiene un beneficio bancario, yo qué sé, el 20% pagando con débito, me deposito la plata y pago con el débito. Digo, instantáneamente esa plata está disponible para mí. ¿Es un depósito? Es un depósito. ¿Es a la vista? Es a la vista. ¿Por qué? Porque yo tengo disponibilidad de ese dinero instantánea. Bien, pregúntenme si hay algo que queda en el aire. Por ende, ¿cuál es la diferencia entonces con el depósito a plazo?
En el depósito a plazo, lo que cambia el eje del depósito que veníamos hablando recién es que yo, para poder disponer de ese dinero, tengo que esperar la finalización del plazo convenido. O tengo que cumplir con el preaviso establecido en el contrato. El preaviso, porque puede ser, vos podés tener el dinero a plazo indeterminado, pero para retirarlo tenés que preavisarle al banco con 60 días. Bien, ya no hay disponibilidad instantánea, inmediata de ese dinero. ¿Es mío? Es mío. ¿Está en mi cuenta? Sí, pero ya lo hablamos en la clase 1, y para eso era el objeto de la clase 1, que fue presencial, justamente explicar esto. Digo, ustedes saben lo que hace el banco con la plata que deposita, hablamos del encaje legal y demás. Entonces, en ese preaviso o en ese cumplir con ese plazo está el tiempo que yo le doy al banco para que el banco recupere la plata que me tiene que dar. Bien, que me tiene que devolver. ¿Y cuál es entonces la gran diferencia entre estos dos contratos? A la vista o a plazo, al margen obviamente del plazo, la diferencia o la consecuencia es que el propio código dice que si el contrato de depósito es a plazo, el depositante se verá beneficiado con el pago de una remuneración a su favor. Es lo que se llama el interés. Y sigamos volcándolo a ejemplos clásicos. El depósito a plazo es el plazo fijo, chicos. Claramente. Deposito plata para no retirarla, en principio, de acá a un año, 6 meses, 30 días, lo que sea. ¿Para qué la deposito si no la voy a poder usar en 30 días, en 60 o en un año? Para que esa plata me genere una rentabilidad. Bien, para poner 100 y llevarme 103, o 105 o 110, dependiendo del tiempo y de la tasa de interés. Para ir uniendo todo con todo. Tasa de interés, que es activa o pasiva. Chachán. Que uno que prenda el micrófono y diga Es pasiva. pasiva. Pasiva, la que paga el banco. Exactamente, tasa pasiva. ¿Se acuerdan que vimos que la remuneración de los bancos está en la diferencia entre la tasa activa y pasiva? Bien, tasa activa es la que los bancos cobran a los clientes, tasa pasiva es la que el banco paga a los clientes. Lógicamente la pasiva menor que la activa, ¿no? Claramente. Bueno, ¿se entendió más o menos depósito? Con sus dos posibilidades y cuál es la diferencia de las dos posibilidades, la disponibilidad y por ende la consecuencia, y establecida en el propio código. ¿Qué quiero decir cuando hago énfasis en establecida en el propio código? Que no puede existir un depósito a plazo que no pague remuneración. Repito, no puede existir un depósito a plazo que no pague remuneración, porque el propio código lo dice. Si es depósito y es a plazo, el depositante tiene derecho a que le paguen un interés. Es el objeto, es la esencia del contrato. Obviamente, si yo ingresé el dinero en el depósito a plazo para poder retirarlo en diciembre del 2021 y por una necesidad o por una decisión personal la quiero sacar o la tengo que sacar en octubre y ese contrato de depósito a plazo me lo permite, me va a permitir sacar esa plata, pero ¿cuál va a ser la consecuencia? La pérdida del interés. Bien, la pérdida de esa remuneración. Bueno, de ahí viene, creo que cuenta corriente bancaria, lo dejamos, ese lo vamos a ver en otra clase, que esperemos sea presencial. Nos vamos al 1408. Chicos, pregúntenme de verdad si algo de lo que voy explicando queda en el aire, o digo, es el momento para consultar o para decir, che, yo tengo un contrato así con el banco y no era así, lo que sea. Digo, generemos ese ida y vuelta, porque me parece que es rico para todos. Si no lo hay, no lo hay, todo bien. Pero bueno, digo, es el momento para que opinen lo que quieran. 1408. Solamente lo nombro, digo, es el contrato más típico, más básico, está en un solo artículo, y el artículo, digo, más allá de una definición más pintoresca desde lo técnico y jurídico, que estaría bueno que ustedes se lo sepan, si yo en el examen o alguien en el examen les dice, desarrolla el concepto del préstamo bancario,
pero no hace falta que yo ahora parafrasee lo mismo que dice el código. Préstamo bancario, mutuo bancario. Estamos hablando de lo mismo. Préstamo bancario, mutuo bancario, en la calle, crédito. Préstamo. Bien, todos sabemos lo que es. Voy al banco para que el banco me preste una guita. ¿Y cuál es mi obligación? Devolver esa plata en la misma moneda con más el pago de los intereses pactados. Para decirlo de alguna manera. Liso y llano, simple, sencillo, y por más que yo no lo hubiera dicho, descarto que todos los que están acá sabían qué es eso. Bien, tenían idea que ese es el préstamo bancario. Así que, y el código no agrega nada y no hay mucho para agregarles tampoco de mi parte. Digo, ese es el préstamo bancario. 1409. Sí, tal vez es un contratito bancario, una operación bancaria que a mí me gusta un poquito explicarla porque es sencilla. Es muy sencilla en el código también, creo que es un artículo también, 1409, pero se utiliza mucho en la práctica. Obvio, igual que el préstamo bancario, sí, pero el préstamo bancario lo conocen todos. Ahora, el descuento bancario no tengo la seguridad de que todos sepan lo que es. ¿Y ustedes qué me dicen? Digo, ¿alguien sabe lo que es el descuento bancario? ¿O alguien no sabe lo que es el descuento bancario? ¿O alguna idea para tirar que me sirva de puntapié? Nada. Bueno, si estuviéramos en clase presencial, juro que los presiono un poco más para que hablen, pero acá el silencio es un embole para ustedes, para mí y para el ruido del mate. Nada, a ver, descuento bancario. Créanme que es una operación utilizada en la práctica como ninguna. Obvio, la que establece el código es la que está enmarcada en una operación bancaria. ¿Qué quiero decir? Entre el cliente y el banco del otro lado. El descuento bancario, como descuento en sí, se utiliza muchísimo en la práctica y muchas veces no utilizado del otro lado con una entidad bancaria. Ahora me van a entender. ¿Qué es el descuento bancario? Primero lo explico así, charla, de por medio, como para que todos sepamos dónde estamos parados. El descuento de documento es esto, chicos. A mí me pagan un honorario hoy, viene un cliente y me dice, Nahuel, te pago el honorario que te debía, te lo tengo que pagar con un cheque. Porque es esto o me esperás porque no tengo guita, no tengo efectivo. Ante la posibilidad de perder el honorario, págame con el cheque. Genial. ¿De cuánto es el cheque? De 50.000 pesos. Bárbaro, que es el total del honorario que me debía. Genial. ¿Cuándo puedo hacerme de la plata, que es lo que a mí me interesa como abogado, cliente y tenedor del cheque? Y el cheque es para cobrarse el, no sé, 10 de diciembre. Perfecto. Ahora, me quedo con el cheque, se va al cliente, le doy el recibo porque me pagó, y me pueden pasar dos cosas. O bien yo quiero hacerme del efectivo antes porque creo que las 50 lucas el 10 de diciembre no van a alcanzar para nada, porque entiendo que algo va a pasar con la inflación o con el dólar o con lo que corno sea, o lo que generalmente le pasa a todo el mundo, no es una cuestión de especulación de qué va a pasar con la plata, es que necesitas la guita, básicamente. Necesitas los 50.000 pesos en efectivo, en metálico, para pagar la comida, el alquiler o lo que sea. ¿Qué hago? ¿Tengo alguna posibilidad de hacer algo? Porque tengo un cheque por 10.000 pesos, pero tengo que esperar al 10 de diciembre. Lo que como operación o como herramienta bancaria existe es descontar el documento. ¿Cómo se dice en la práctica, en la calle? Vender el documento. ¿Qué es vender el documento? Es ir al banco, en este caso, en el caso del 1409, porque es bancario, es ir al banco y decirle, tengo un cheque de 10 lucas, es para diciembre. ¿Me lo pagás? Sí, me dice el banco, te lo pago. Genial, dame las 10 lucas. No, no entendiste nada. No entendiste cómo funcionan los bancos. No somos una fundación, no somos una ONG. ¿Querés que te compre el cheque? Sí, no te lo pago 10 lucas. ¿Por qué? Porque yo sí como banco voy a tener que esperar hasta el 10 de diciembre para cobrarlo. Bien, entonces, operación sencilla desde lo comercial, te compro el cheque y te aplico una tasa de descuento. Es una tasa de interés a la inversa.
Bien, tasa de interés que los bancos informan. Entonces uno dirá, bueno, ¿me conviene o no me conviene? O tengo una tasa en el paquete de mis operaciones bancarias como abogado, de repente tengo un buen arreglo con el Banco Galicia y tengo una buena tasa de descuento, una tasa preferencial de descuento. ¿Qué significa esto? Que me aplican, que me sacuden menos. Es decir, de 10 lucas me van a pagar 9.500. Genial, por 500 mangos que espere el banco hasta diciembre. Pierdo 500 mangos, pero agarro la guita ahora. ¿Bien? Ese es el descuento de documentos. Yo hacía referencia todo el tiempo a que, obviamente no es solamente de los cheques, ¿no? Cheque, pagaré, letra de cambio, que son los títulos que se utilizan en nuestro sistema, que pueden ser descontados, esa es la frase, por el banco. Pero es lo mismo que si yo le estuviese hablando de la compra de dólares. ¿Dónde compran dólares? Si compran. Y puedo comprar en el banco, a través del home bank. Genial, buenísimo. ¿Pueden comprar en otro lado? Y sí, puedo ir a comprarle al arbolito, o a la cueva, como se conoce comúnmente. Lo mismo pasa con el descuento de documentos. Podés ir a descontar el cheque, no al banco, sino a la cueva. ¿Cuál es la diferencia? Que la cueva te va a sacudir con la tasa de interés, o con la tasa de descuento, para decirlo más técnicamente. Y entonces usted dirá, entonces, ¿por qué voy a ir a regalarle más plata? Y porque muchas veces no tenés la posibilidad bancaria de descontar un documento en el banco, porque el banco no te lo acepta, porque no tenés la posibilidad de hacer esa operación bancaria por la razón que sea, digo, repito, porque el banco no acepta el cheque de quién proviene el cheque, porque no podés bancarizar nada, porque el banco, del todo, obviamente, como es una operación bancaria, está bancarizado, dicho de otra forma, está blanqueado, y yo esas 50 lucas no las quería blanquear, ¿se entiende? De ese honorario. ¿Por qué? Porque no la facturé. ¿Por qué? Porque no le pagué a la caja de abogados el aporte. ¿Por qué? Por lo que sea. Entonces voy y lo descuento en una cueva. Y acá nada se ha visto, ese cheque nunca pasó por acá, me aplicaron un poquito más con la tasa de descuento, en vez de 45 me dieron 39, perdí 11 lucas, pero acá tengo el efectivo y ellos tienen el cheque. ¿Bien? Eso lo explico solamente para que sepan de que existe, obviamente, la posibilidad de descontar documentos de otra forma. Es más, lo vamos a ver en la segunda parte, en la bolsa es una de las operaciones que más se utiliza, sobre todo en Mar del Plata. La bolsa de Mar del Plata, de las operaciones que más volumen tiene, es el descuento de documentos, que es el descuento de cheques. ¿Bien? Porque pasa mucho, porque todas las empresas o todos los comerciantes pagan con cheque, porque pagan, como se conoce en la típica, habrán escuchado esta frase, a 30, 60, 90, bien, 30 días, 60 días, 90 días, pero del otro lado, ¿qué pasa? Del otro lado tenés un cristiano también, empresario comerciante, que recibe ese cheque, pero ¿qué problema tiene? Y así es como vivimos en este hermoso país, que no puede esperar 30, 60, 90, porque tiene que pagar el alquiler ahora, porque tiene que pagar el sueldo de sus empleados ahora, entonces ¿qué hace? Sale a descontar, sale a vender esos títulos, esos cheques constantemente, porque necesita la guita. Por eso es que el descuento de documentos es tan utilizado en nuestro sistema. ¿Bien? Porque para los que pagan es una forma de comprar sin tener la guita y patear un poco, por necesidad, repito, en nuestro país, y el que lo recibe, el que cobra con cheque, pero no puede esperar los cheques. Paga lo que puede con los mismos cheques, girando esta bola financiera, y lo que no, como el sueldo, porque al empleado no le vas a pagar a 30 días, ni a 60, ni a 90, ni el alquiler lo vas a pagar a 30, 60, 90, ahí o te haces de guita o vendes el documento. No hay mucha manera más. Bien. Entonces, el descuento de documento, repito, es un contrato importante. Leo el artículo por si hay algo que surja ahí que tenga que explicarles. El contrato de descuento bancario obliga al titular de un crédito contra terceros a cederlo al banco. Esto es, yo soy titular de un crédito contra terceros. ¿Por qué? Porque a mí me dieron un cheque y al ser tenedor legítimo de ese documento, ¿qué es lo que tengo? ¿Tengo 50 lucas? No tengo 50 lucas. Soy el titular de un crédito contra el que libró ese cheque y contra los que lo endosaron, si quieren hablar de la cadena de responsabilidad solidaria.
¿Bien? O sea que soy el titular contra un tercero de un crédito. Bueno, dice el código, me obligo a cederlo al banco, ¿bien? Y el banco se obliga a anticiparme el importe. Ojo con todas estas particularidades de frases, porque yo lo explico callejeramente, pero me importa que también lo sepan técnicamente. El aprenderlo técnicamente depende de ustedes, que es memoria, básicamente. Bien, lo digo ¿por qué? Porque muchas veces caemos en exámenes orales donde, ¿cuál es el descuento de documentos? Es cuando, por ejemplo, yo tengo el cheque de 50.000 pesos, porque encima hasta usan el mismo ejemplo que les doy en la clase. Entonces, media pila, explíquenlo técnicamente. Después me dicen el ejemplo y yo me hago el que ese ejemplo no lo había dado y les digo que está buenísimo, que creativo el ejemplo y que estaba bárbaro que lo apliquen de honorarios también como colegas. Pero, repito, me parece que es necesario después entenderlo como contrato y explicarlo como contrato. Y acá hago un paréntesis porque no sé si lo dije, siempre lo digo en las clases, quienes hayan cursado conmigo ya deben haber escuchado esta frase, apréndanse los conceptos de los contratos, de las operaciones y por favor, porque es el puntapié de un examen. Si es oral, ni hablar. Si es escrito, no importa, les sirve igual. Porque si yo les digo, ¿qué es el contrato de depósito? Y ustedes dicen, y es cuando, por ejemplo, yo llevo la guita en el bolsillo derecho y voy al banco. Es una cagada de definición. Si de repente ustedes dicen, es el contrato por el cual una parte que se llama tanto, hace tal cosa, la otra parte que se llama tanto, y este se obliga, ya arrancaron perfecto. Y no solo arrancaron perfecto, y esto no es de hincha ni de estudio de memoria. Si se aprendieron el concepto, tienen el resto. Porque ya tienen cómo es la operatoria, ya tienen qué da a cambio una parte, ya tienen el nombre de las partes, tal vez en ese concepto, si es un contrato que tiene un plazo, ya tiene el plazo. Entonces, sacan todo de una definición. Con esto lo mismo, digo, más allá de la explicación callejera, apréndanse lo que es el contrato de descuento, en el caso de que sea descuento bancario o lo que sea. Reitero, entonces dice, se obliga el titular de un crédito contra terceros a cederlo al banco y este a anticiparle el importe. Acá venía la hinchada mía de decirles, apréndanse los conceptos. Anticiparle el importe. Eso es técnicamente lo que hace el banco. Anticipa el monto del documento. Bien, y por eso para seguir hablando técnicamente, recién no dije cheque, porque cheque es una opción, es el documento. Bien, o es el crédito contra el tercero, documentado. Anticipa el importe, no el 100%, porque le aplica una tasa de descuento. Descuenta de ese monto parte. Bien, acá no dice nada de la tasa de descuento, el código dice, y este, o sea, el banco, anticiparle el importe del crédito en la moneda de la misma especie, lógicamente, aunque el descuento, bueno, ahora vamos a parte. Conforme lo pactado, dice. Ahí está. En el conforme lo pactado, es esto justamente, es en la aplicación de esa tasa de descuento. Bien, también hay otras cosas que se pactan en el contrato, pero digo principalmente, lo que el código no dice ahí, es que el banco te anticipa el importe, no del 100%, sino que te anticipa el importe aplicando la tasa de descuento, por ejemplo, eso es, eso es conforme lo pactado. Agrega una cosita más el artículo, que me parece importante destacarla, porque después vamos a ver factoring, y el factoring, recuerden esto que les digo, el factoring tiene mucho que ver con el descuento de documentos. Es un descuento de documentos de una forma mucho más masiva, compleja, con mucha cosita en el medio. Esto es el contrato típico, liso y llano de descontar el documento, y el factoring es algo un poco más complejo. Pero sí tiene que ver con esto. Ahora, lo que dice el código acá es para tener en cuenta porque en el factoring puede ser diferente. Dice, el banco tiene derecho a la restitución de las sumas anticipadas, aunque el descuento tenga lugar mediante endoso de letra de cambio para el cheque, y haya ejercido contra el tercero los derechos y acciones derivados del título. ¿Qué dice toda esa frase? Dice que el banco siempre tiene derecho a que el cliente que se llevó la guita tenga que devolverle la plata al banco si el banco no pudo cobrar el cheque. Dice el código, aún
cuando el banco ya haya ejercido las acciones contra el tercero. ¿Por qué? Porque el banco es tenedor legítimo del cheque desde el momento en el que me lo descuenta. Por lo tanto, el banco, ¿qué hace? Lo mismo que hubiésemos hecho nosotros. Espera el 10 de diciembre, el 10 de diciembre lo va a cobrar. Si lo cobra, se acabó todo perfecto. Si no lo cobra, ¿qué puede hacer el banco? Lo mismo que hubiésemos hecho nosotros. Iniciarle el juicio, mandarle la carta de documento, ¿verdad? Al que libró el cheque y a todos los que aparecían en la cadena de endosantes. ¿Bien? Para ver si a uno le paga. Entonces, ¿qué dice el código? Dice, ojo, vos cliente descontado, se llama la parte, el que llevó el cheque y se llevó la guita, vos descontado, tenés la obligación de restituirle las sumas al banco si el banco no pudo cobrar el cheque, aun cuando el banco ya haya ejercido las acciones contra cualquiera de estos que hablábamos recién, librador o los endosantes. Obvio, lo aclaro antes de evitar el comentario por las dudas, obvio que no lo va a cobrar de los dos lados. Dice, aun cuando el banco ya haya iniciado las acciones. Ahora, si inició las acciones y el librador del cheque le paga al banco, listo, se terminó la obligación del cliente descontado a restituir las sumas. ¿No? Porque si no es un enriquecimiento sin causa. Cobra 2 veces el mismo cheque el banco. Eso está claro, ¿no? Lo digo como aclaración jurídica genérica, que ya tendrían que, seguramente con sentido común, ya lo hubiesen sacado, solo hago la aclaración. ¿Ok? Pero si alguno de los de la cadena de endosantes o el librador no le paga al banco, el cliente descontado tiene la obligación de devolver la guita. Si no le paga o si el banco directamente dice, ni le mando carta documento al librador, directamente llamalo a Nahuel, que es cliente nuestro del banco, que le descontamos el cheque y que devuelva las 50 lucas. O las 45, porque le aplicamos la tasa de descuento. ¿Entiendes? Una pregunta, profe. Sí. Cuando tiene que devolver, ¿cuál es el importe que devuelve? ¿Lo que el banco le dio o lo que figura en el documento? Está buena la pregunta. Generalmente eso también está pactado, ¿bien? Pero en principio lo que va a devolver es lo que el banco le dio. Porque fíjate qué dice el artículo. Dice, deberá restituir las sumas anticipadas. Es decir, la suma que el banco le dio. Si yo llevé un cheque de 50 y el banco me dio 45, y yo cuando el banco me dice, che, no cobré el cheque, dame las 50, yo puedo decirle, vos no me anticipaste 50, me anticipaste 45. Yo cumplo con lo que dice el código. El código dice que yo te restituya las sumas anticipadas. ¿Bien? Entonces, en principio, son las sumas anticipadas. Obviamente, el banco va a pactar y probablemente te hará pagar algún tipo de cláusula penal o te hará pagar algún tipo de resarcimiento porque el banco te anticipó 45 lucas para esperar a diciembre y ganar 50 y resulta que en diciembre no gana las 50 y no te vas a salir tan beneficiado con solamente poner las 45 que te devolvió 3 meses después de que el banco ya dispuso de ese dinero. Bien, entonces muy probablemente ahí haya algún tipo de cláusula penal o algo que compense ese negocio que hizo el banco y no le salió. Y no le salió por culpa tuya o por culpa de quien debía pagar ese documento. Bien. Pero el artículo dice restituir las sumas anticipadas. Restituir las sumas anticipadas es devuelvo la que me dieron. Si no me dieron 50, no voy a devolver 50. Bien, gracias. Otro lo pagarás en otro concepto, en concepto de cláusula penal, en concepto de lo que fuese que esté en el contrato. Bueno, descuento bancario. Solo una aclaración que no figura en el código, porque alguna vez se ha preguntado. En la Ley de Entidades Financieras, en el artículo 22, inciso D, y en el 27, se habla de algo que en algún momento se preguntó, que es una tontería, pero para que no los descoloque a ustedes si lo escuchan, que es el famoso concepto de redescuento. ¿Qué es el redescuento? Pues un nene hablando, el redescuento. El redescuento es el descuento de documentos, tal como lo acabamos de aprender,
Pero en vez de que lo hace Nahuel con el Banco Galicia, lo hace el Banco Galicia con el Banco Francés, o lo hace el Banco Galicia con el Banco Central. ¿Por qué? Por la misma razón. El Banco Galicia compra cheques, compra documentos de Nahuel y de montones más. Pero le puede pasar lo mismo que le pasó a Nahuel cuando fue a vender el cheque, que era que no tenía guita en el bolsillo y necesitaba efectivo. Y el banco también puede necesitar efectivo para cumplir sus obligaciones. Y entonces, cuando se da cuenta que no tiene más guita, mira su cartera de créditos y ve un montón de cheques que tienen que esperar a diciembre, a enero, a noviembre, y el gerente dice, ¿para qué necesitamos la guita hoy? ¿Qué puedo hacer? Y lo mismo que hace la gente, salía a descontar esos cheques, vendelos, perfecto. Los bancos se lo venden a otros bancos o los bancos se lo venden al Banco Central. Eso es el redescuento. Por eso digo que es sencillo, valía solamente la aclaración porque no figura en el código, tiene relación con una posibilidad que establece la ley de entidades financieras y en algún momento se ha preguntado, se ha nombrado y demás. ¿Quedó claro el descuento? ¿Seguro? ¿Sí? Bueno, 1410 y 1411. Apertura de crédito. A ver, la apertura de crédito es una operación bancaria, un contrato bancario, que no es un crédito, chicos. Porque si no sería el 1408. Préstamo bancario, mutuo bancario, crédito, como quieran decirlo. La apertura de crédito tiene otro objetivo. La apertura de crédito puede convertirse en un crédito. ¿Se entiende? Puede convertirse en un crédito, pero no es por sí mismo un crédito. Ahora después si quieren leer el artículo, lo mismo con el descuento, por si surge algo ahí que yo me lo esté comiendo, me esté olvidando. Pero primero lo explico. Repito, callejeramente. ¿Cuál es la finalidad de la apertura de crédito? Es un contrato que yo hago con una entidad bancaria por la cual busco pagar un manguito todos los meses o cada 2 meses o lo que importa, como esté pactado en el contrato. Es decir, busco pagar una remuneración, una retribución, que es ganancia para el banco, ¿a cambio de qué? A cambio de que el banco tenga a disponibilidad mía cierta cantidad de guita. Además, ya en ese contrato de apertura de crédito se pacta todo, es decir, esa disponibilidad de guita, si yo la uso, bueno, ¿qué interés me vas a cobrar para devolverla? ¿Se entiende? Como si fuese un crédito. Pero yo puedo no usarla, esa plata. Si decido usarla, es un crédito. Ahí se transforma en un préstamo bancario. Pero si no decido usarla, igual existe la apertura de crédito como contrato en sí. Y lo sigo explicando. Si yo tengo una empresa y mañana tengo un quilombo o tengo un desfasaje financiero porque me llegó mercadería y bla, 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 yo tengo que tener siempre guardadito y un palo. ¿Bien? Porque por mi operatorio comercial, de repente me puedo levantar una mañana y tener que cerrar un negocio, o porque, no sé, cada tanto el fabricante me llama y me dice, che, Nahuel, como sos mi mejor distribuidor o mi mejor vendedor, siempre te llamo a vos cuando tengo un lote de productos que me quiero sacar de encima y te los vendo a mitad de precio. Por ejemplo. Ahora, hay que tener la guita rápido en el momento. Dos posibilidades. O tengo siempre guardada guita para esas cuestiones, o voy a sacar un crédito cuando me aparece eso. Ahora, ¿cuál es el problema de ir a sacar un crédito? Que un crédito no lo sacás en media hora. Porque el crédito tenés que ir al banco, ver qué tasas están cobrando en ese momento preciso que estás pidiendo el crédito. Es decir, qué oferta de créditos bancarios hay en ese momento. La oferta cambia todos los meses, por así decirlo. Hay diferentes tipos de créditos bancarios. Bien, tengo que ver para cuál aplico. ¿Por qué aplico? Porque el banco me va a decir, ¿y cuál es tú? ¿Quién sos vos financieramente? ¿Cuánto ganás? ¿A quién le debés? ¿Debés mucho? ¿Debés poco? O sea,
el crédito que puedo sacar yo no es el mismo que pueden sacar ustedes, o sí, o más, o menos, o la tasa es igual o es diferente. O yo, cliente del Galicia hace 20 años, puedo sacar un crédito de tal monto y con una tasa que si voy al francés, arranco de cero. Van a decir, a ver, veamos qué crédito te damos. ¿Entienden lo que voy? Digo, hay que aplicar, el banco tiene que analizarme financieramente. Eso lleva un tiempo. Más allá de que hoy ustedes me podrán decir, pero profe, yo entro a mi home banking y tengo solo con un clic 300.000 pesos de préstamo personal disponible inmediatamente en cualquier horario. Sí, está bien, pero son 300.000 pesos. Esto está pensado para otra cosa. Bien, esto está pensado, o te puedo decir, sí, está bien, pero ¿chequeaste a qué tasa te prestan las 300 lucas? A un solo clic, te la prestan a una tasa del 60% anual. Te están matando. Digo, sin importar, para que no entre en ese detalle, la apertura de crédito, entonces lo que busca es eso, es busca, como yo digo siempre, la tonta frase, de dormir tranquilo. Bueno, mirá, yo me gasto 500 pesitos todos los meses, o 1.000 pesos todos los meses, o 10.000 pesos todos los meses, pero sé que tengo a mi disposición, cuando quiero y a un solo clic, tanta guita. ¿Bien? El banco sé que tiene Profe, para mí ¿puedo tanta hacer una plata. pregunta? Sí, En el caso del vencimiento de contrato, pues supongo que debe ser por un plazo determinado. ¿Se tiene derecho a restitución del dinero que haya aportado todos los meses o pierde ese dinero? Pues me estoy, no confundiendo, pero lo estoy comparando con lo que sería un plan de ahorro, de capitalización, como vimos en la clase pasada de los autos, que cuando no se hace derecho a esa opción, se restituye el dinero y no sabía si acá también. entendidísimo. Perfecta la pregunta. Todas estas cosas sirven. No, no tiene nada que ver con un plan de ahorro. Por eso yo, particularmente a propósito, dije, lo que yo pago por mes, por bimestre o como Corno haya pactado, es una remuneración del banco, es una retribución del banco. Si yo a vos te pago un honorario, después no te voy a pedir que me lo devuelvas. Esto es lo mismo. Bien, lo que yo pago, lo pago como ganancia del banco. ¿Para qué? Para que el banco, entre comillas, tenga inmovilizada esa cantidad de guita, porque no sabe si Nahuel se levanta un día a las 4 de la mañana y le pide ese millón de pesos. Bien. Entonces el banco va a decir, perfecto, si vos querés que yo inmovilice eso y que todo viene a... ¿Y por qué hincho tanto con la clase 1 donde explicaba lo que era el dinero bancario y la creación secundaria del dinero? Porque ahí está la importancia, porque el banco me va a decir, ah, sí, me querés sacar, por no decir otra palabra, mi posibilidad de ganancia, que es crear el dinero bancario. Yo tengo un palo y lo presto. Está bien, sí, retengo el encaje legal, pero lo presto y lo presto y lo presto y lo presto y voy ganando guita. ¿Vos querés que yo inmovilice un palo? Ponete. ¿Bien? Ponete todos los meses con algo que a mí me represente la pérdida en parte de la indisponibilidad de ese dinero. ¿Ok? Entonces es una remuneración, siguiendo tu pregunta, Manuel, es una remuneración, nunca se devuelve. Bien, yo pago todos los meses y lo uso o no lo uso. Tonto ejemplo y no lo usen en el examen, pero digo, es como un seguro. Si vos contratás el seguro de tu auto y cuando vas a vender el auto no chocaste nunca, no llamás a Sancor y le decís, muchachos, les pagué 2.000 pesos por mes durante 2 años. Nunca me pagaron ni una rueda de auxilio, devuélvame la 2 lucas. No. Perdí el pago del seguro, lógicamente. Esto es lo mismo. Es una especie, repito, ojo con usar mis palabras, porque a veces son cualquier cosa, es una especie de seguro. Bien, yo pago todos los meses para tener la tranquilidad de que si me chorean el auto me lo pagan. Pago todos los meses al banco para tener la tranquilidad de que si necesito un palo o menos, tengo esa plata disponible. ¿Por qué hago el énfasis en el o menos? Porque yo puedo tener disponible un palo y usar 500.000 o 200.000. Ok, tengan en cuenta eso. Bien. Y sobre esos 200.000 que utilizo, o 500.000 o 100.000, eso se convierte en un préstamo bancario. Eso es un crédito. ¿Sobre el millón? No.
El millón era lo que tenía disponible en mi contrato de apertura de crédito. Contrato por sí, que nada tiene que ver con el préstamo bancario, que es otro contrato. ¿Bien? Yo pago todos los meses y pacto los términos y condiciones de un contrato que se llama apertura de crédito, que es, dicho de una forma lisa y llana, que tengo disponibilidad mía tanta cantidad de guita por tanta cantidad de tiempo. Si uso algo de esa plata, transformo ese contrato en un préstamo bancario. Solo respecto de la cantidad de guita que estoy utilizando. Lógico. Bien. Y siguiendo entonces con esto, este ejemplo de que si uso o no uso, y si es préstamo o no es préstamo, es importante tener en cuenta estas particularidades. El contrato puede ser a plazo, que lo había dicho Manuel recién, pero también puede ser por tiempo indeterminado. Donde en definitiva año a año, como puede ser tarjeta de crédito o cualquier otro contrato de estos de tiempo indeterminado, el banco me podrá decir, che, Nahuel, te actualizo el monto y en vez de un palo ahora tenés un palo y medio. Así como me puede decir, che, te actualizo el monto, en vez de pagar 5 lucas tenés que pagar 7. ¿Bien? Digo, esto la inflación y en el país en el que vivimos. Pero en los que son de ejecución continua o de plazo indeterminado, bueno, sufrirán o podrán sufrir estos cambios en el contrato. Hay algo ahí que dice que el código medio que lo tira como una frase al pasar, que sí es importante destacarlo porque sí se pregunta. Y es lo que se llama la posibilidad de cupo rotatorio. Cupo rotatorio. ¿Qué significa esto? En los contratos que son por tiempo determinado, cuando llega ese plazo, se terminó el contrato. Haya usado o no haya usado el dinero, se terminó el contrato. Si de un palo usé 500.000, hay 500.000 que tengo que devolver con intereses y porque es un préstamo bancario, y los otros 500.000 desaparecieron porque terminó el contrato. Si el contrato es por tiempo indeterminado, el código da como solución principal o como regla el hecho de que, sin perjuicio de que sea indeterminado, si yo dispuse del palo entero, terminó el contrato. ¿Se entiende? Porque ya no hay más para tener a disponibilidad. Pasé todo a préstamo bancario, por decirlo de alguna forma que me entiendan, es decir, manoteé toda la guita, ahora toda esa guita es un préstamo, la tengo que devolver con intereses, ya no tengo nada a disponibilidad, por lo tanto, chao contrato de apertura de crédito, desapareció, ya no pago más remuneración, ya no pago más retribución pactada, porque ya no tengo nada más disponible, por más que sea contrato por tiempo indeterminado. ¿Ok? Esto viene a colación o a comentario de lo siguiente. Salvo que, por eso digo que el código lo establece como regla, pero acá viene esto, salvo que se haya pactado el cupo rotatorio. ¿Qué es el cupo rotatorio? Yo tengo un palo. Tomo 500 lucas. ¿Bien? O sea que esas 500 pasaron a préstamo personal. Tengo que devolver 500 más intereses. ¿Tengo disponible algo? Sí, 500, básicamente. Obviamente si era un palo, sigo teniendo 500.000 pesos disponibles. Ahora, perdón. Perdón que me entró llamada y me sacó la computadora del lugar. Sigo teniendo 500.000 a disposición. Ahora, plazo indeterminado del contrato. ¿Puedo en algún momento tener más de 500.000 a disposición? Como regla, bien, el que me quiere llamar, está con muchas ganas de llamarme. Como regla no, porque si usé 500.000 y no tengo pactada esa excepción del cupo rotatorio, significa que tengo disponible 500, hay 500 que tomé como préstamo, que tendré que devolver como esté pactado en el contrato, todos los meses, sistema alemán, sistema francés, tanto de interés, tanto de capital, iré devolviéndole al banco las 500 lucas y tengo 500 a disposición. Ahora, si en el contrato de apertura de crédito se pactó el cupo rotatorio, significa que
De las 500 lucas que yo tomé como préstamo, lo que yo vaya por mes devolviendo de capital, no de intereses, que es la ganancia del banco, de capital, se suma o vuelve, en una especie de videojuego, vuelve a esta cuenta de los 500.000 disponibles. ¿Se entiende? Es decir, si yo te presté 500 lucas y te dije que tenía a tu disposición un palo, vos tomaste las 500 lucas y me empezás a devolver todos los meses. Me devolvés con cuotas de 20.000, de los cuales 10.000 son de interés y 10.000 son de capital, para hacerlo bien sencillo. Los 10.000 de interés es mi ganancia por haberte prestado la guita. Los 10.000 de capital era plata mía porque te la presté. Genial. Pero yo puedo, vuelve a mi patrimonio como banco y chao Pinela, se acabó el problema. O si pactamos el cupo rotatorio, vuelvo a ponerte las 10 lucas en las 500 que tenías a disposición. O sea que ahora tenés 510, y 520, y 530 todos los meses. ¿Se entiende? ¿Seguro se entiende? ¿No hay ninguna pregunta de lo que es el cupo rotatorio? Tal vez es más complicada mi explicación que entenderlo. Pero si lo entendieron es fácilmente eso. Es decir, que yo puedo ir devolviendo, y de la que voy devolviendo, obviamente que es de la que pedí prestada, de eso que tenía disponible, vuelve a ponerse a mi favor en la disponibilidad del dinero que tenía en un principio o en el marco de ese contrato. Profe, una pregunta. Sí. ¿El cupo rotatorio tiene que ser siempre expreso? Claro, porque fíjate que ahora leemos si querés el artículo del código. El código lo habla o lo da como excepción, no como regla. Bien, es más, frenemos acá, voy al artículo. En la apertura del crédito, el banco se obliga, a cambio de una remuneración en la moneda de la misma especie, la obligación principal, conforme lo pactado, a mantener a disposición de otra persona un crédito en dinero, dentro del límite acordado, un palo, y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración de la disponibilidad, se considera de plazo indeterminado. 1411. La utilización del crédito hasta el límite acordado, es decir, utilicé el crédito hasta el palo, hasta el millón de pesos, no importa que saqué un millón de entero, puedo haber sacado 500, 200, 300, completé el millón de pesos. ¿Qué dice la regla general del código? Extingue la obligación del banco. Por eso digo que es la regla. Bien, si utilicé el palo, extinguí la obligación del banco. Se acabó el contrato de apertura de crédito. Y acá viene la excepción. Excepto que se pacte que los reembolsos efectuados por el acreditado sean disponibles durante la vigencia del contrato. Es decir, mientras dure el contrato, lo que devuelvo se puede volver a poner a favor. Por eso digo que es la excepción, lo dice el código. Bien. La regla es que no. ¿Seguro ninguna duda? Sí, una duda. Sí. Para contratos de tiempo, tanto sea determinado o indeterminado, ¿puede ir esta salvedad Sí, claro. del pacto rotatorio? Sí, claro, por supuesto. Porque vos tenés, acá lo que importa no es tanto el plazo del contrato, sino el monto que tenés disponible y cuánto de ese monto que tenés disponible utilizaste como préstamo. Y si lo utilizaste todo, el código te está diciendo, se terminó el contrato de apertura de crédito. No me importa que sea indeterminado, no me importa que sea determinado, pero te faltaban 2 meses. Se acabó el contrato de apertura de crédito. Ahora, si pactaste el cupo rotatorio, bueno, te queda la posibilidad de que lo que vayas devolviendo lo tengas a disposición. Si le faltaba un mes para que termine el contrato, poco vas a poder devolver y tener a disposición. Si era un contrato de tiempo indeterminado o era determinado, pero te faltaban 3 años, tendrás un montón de tiempo para ir devolviendo y tener a disposición más plata. Bárbaro, gracias. De nada. ¿Alguna duda? No. Cierro con lo que dice el 1412. Que es una tontería, pero que me parece que está bueno tener en cuenta porque aparte nos ayuda a entender la operatoria real de este contrato de apertura de crédito. Dice, la disponibilidad no puede ser invocada por terceros
no es embargable, ni puede ser utilizada para compensar cualquier obligación del acreditado. ¿Se entiende eso? Díganme, o mejor dicho, si alguno no lo entiende. Si se entiende, sigo. Si no se entiende, prefiero que me digan, mazo. No me queda claro. ¿Se entiende seguro? Me gusta porque nadie se atreve a decirme que lo entiende, pero ninguno Sí, se tampoco entiende, atreve. se entiende. ¿Sí? ¿Se Sí, entiende? se entiende, se entiende. Bueno, gracias, perfecto, genial. Tengan en mente ese artículo, porque repito, lo que dice es una obviedad para el que entendió cómo funciona la apertura de crédito. Si no la entendieron, no es una obviedad y caen en ese error. ¿Ok? Lo digo porque muchas veces para entender si entendieron para saber si entendieron la apertura de crédito, a veces uno como en un examen oral prefiere preguntar eso directamente. Ir al 413 y preguntar, no que hice el 413, preguntar con un ejemplo. ¿Qué pasa si el cliente que tiene a disposición 1 millón de pesos le debe 500.000 al banco por tarjeta de crédito? ¿Puede el banco quedarse con ese millón? ¿Bien? Y si tiene un acreedor ese cliente que tiene 1 millón de pesos a disposición y se entera que tiene 1 millón de pesos a disposición en el banco, pero no le paga sus 500.000, ¿puede embargarle 500.000 de ese millón? ¿Bien? Y tiene que ver con la esencia del contrato, es porque ese millón no es del cliente. Está en el patrimonio del banco, hasta tanto el cliente decida optar por tomar el préstamo. Y ahí sí lo saca del patrimonio del banco y se lo lleva a su patrimonio. Y ahí, como todo lo que está en nuestro patrimonio, estará sujeto a que el banco lo compense, el acreedor te lo embargue o lo que sea. Porque ya no es plata del banco, es plata tuya. Tendrás que devolver al banco, obviamente, pero ya está en tu patrimonio. ¿Ok? Antes no. Bien. Bueno. Caja de seguridad. Muy rápidamente. Este sí es un poquito más larguito de explicar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver, el contrato de caja de seguridad no tiene definición en el código. Arranca directamente por las responsabilidades o por la obligación del banco. Razón por la cual me parece interesante poder decirles una definición para que ustedes la tengan anotada, tal vez sí más como memoria, pero por esto que charlábamos hoy de que está bueno entender el contrato o lo que estén estudiando con un concepto genérico. Entonces, el contrato de caja de seguridad podemos decir que es el contrato por el cual una de las partes, que puede ser un banco, en este caso contrato bancario, vamos a hablar del banco, o alguna entidad financiera que esté autorizada para esta operación. Y acá empezamos con las cuestiones que son técnicas e importantes de decirlas así y no de otra forma. Contrato por el cual una de las partes, que puede ser un banco o entidad financiera autorizada, cede el uso de ciertas cajas instaladas en un recinto, en un lugar, como quieran, ¿no? Hay palabras que son sustituibles, pero otras no tanto. En un recinto especialmente construido y vigilado garantizando integridad, secreto y seguridad del contenido que haya en esas cajas en favor de la otra parte de este contrato, que es el cliente, por un plazo determinado y a cambio del pago de un precio, de una remuneración. Bien, ahí tienen un concepto y ya les dice mucho ese concepto. Lo primero que ya todos conocemos, que es muy particular en este contrato, es que es una especie de contrato de depósito oneroso y que, como todo depósito oneroso, implica, dicho de otro modo,
que el que se está llevando la guita de ganancia todos los meses, esa consecuencia o esa contracara de que tiene que responder por lo que yo estoy depositando, ¿o no? Si yo pago para guardar el auto en una cochera, y bueno, se tendrá que hacer cargo el de la cochera si me lo roban o me lo rayan, porque ¿para qué corno pago si no? Bien, si yo guardo la guita en el banco en vez de guardarla abajo del colchón y le voy a pagar al banquero para que me la guarde y me la cuide, pues bien, se tendrá que hacer responsable si algo le pasa a mi dinero. Si no, ¿cuál es la idea? Esta tontería y esta obviedad que digo, la digo porque eso va de la mano con algo que dice el código y que pasa en la práctica, que es el secreto de lo depositado. Y parece una boludez lo que estoy diciendo, perdón por la expresión, pero no es tan así. Porque si yo te digo, Manuel, ¿me custodias o me cuidás mi celular durante 2 meses? Cobrame, te voy a decir, por el riesgo de que le pase algo y tengas que responder. Dale. ¿Qué va a decir Manuel? Como cualquier persona con 2 dedos de frente. ¿Cuánto tiempo te lo tengo que cuidar? ¿Y qué es lo que te estoy cuidando? Porque si yo te digo, cuidame el anillo de la abuela que vale 150.000 millones de dólares, te vas a sentar arriba del anillo y te vas a quedar ahí durante los 2 meses por el riesgo de que te lo roben. Y me vas a decir, mirá, para cuidarte algo de 100 millones de dólares me vas a tener que pagar una fortuna. ¿Bien? Lógicamente, si mi celular vale muchísimo menos, bueno, me cobrarás muchísimo menos. Lógico. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo, Manuel, necesito que me cobres por custodiarme algo mío? Genial, me decís, Nahuel, dale, perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Por 1 año. Dale, bárbaro. Yo lo puedo sacar, lo que sea. Sí, genial. Dale. ¿Cuánto me vas a cobrar? Y no, decime qué me vas a dar, qué voy a tener que guardarte. No, eso no te lo puedo decir. ¿Cómo no me lo puedo decir? No me lo puedo decir, pero ¿querés que te lo cuide? ¿Sí? Bueno, eso es el contrato de caja de seguridad. Por eso digo, parece una tontería, pero no es una tontería. Me vas a custodiar algo y me vas a guardar algo y vas a responder si a ese algo le pasa algo, pero no vas a saber qué es ese algo. Es más, si quieren hilar más fino, ni siquiera vas a saber si ese algo va a estar en tu patrimonio o vas a realmente tenerlo. ¿Por qué? Porque yo puedo contratar la caja de seguridad y no guardar nada. O guardar un día el anillo de mi abuela y al otro día sacarlo. Y el contrato de caja de seguridad dura por 1 año. Y si en 11 meses te entran a chorear al banco y rompen mi caja, prepárate, porque te voy a pedir el anillo de mi abuela. Por más que estuviese en mi casa. O lo que sea. ¿No? Estoy poniendo un ejemplo tonto para que me entiendan el alcance y lo particular y complicado, si se quiere, de la caja de seguridad respecto a la responsabilidad del banco. ¿Y si es un Porque, objeto ilícito, profe? ¿cómo? ¿Y si es un objeto ilícito? Está bien la pregunta. Si es un objeto ilícito, vamos a ver que en parte de los artículos lo dicen, vos en realidad no podrías depositar nada ilícito en la caja de seguridad. Por lo tanto, al no poder depositarlo, el banco está exento a cubrirlo. Y si siguiéramos con el ejemplo, raro, pero está bueno, digo, también sería raro de tu parte que frente al robo digas, me van a tener que devolver 100.000 dólares que le robé a la vieja de al lado un día que me trepé por el techo y le manoteé la plata abajo del colchón. Te van a decir, dale, genial, te devolvemos los 100.000 dólares, esperalo en Batán, porque acabas de declarar el robo, y se entiende, digo, más allá de entrar en el ejemplo tonto, porque otro puede decir, nadie está obligado a declarar en su contra, por lo tanto esa confesión no es válida. Sí, bueno, no nos vamos a meter tan finito en lo jurídico, pero se entiende, digo, sería raro que alguien confiese el delito para pedir la restitución. Igualmente, si así fuese en el ejemplo particular, está prohibido guardar cosas ilícitas, como está prohibido guardar cosas que perezcan por el paso del tiempo. Es decir, che, mirá, guardé un perfume de mi abuela que para mí es sentimental y que vale una fortuna, y sí, pero el perfume, si le falta un poquito por el solo hecho de que tira alcohol, se evapora, y en 5 años, cuando vengas a buscarlo, no va a haber perfume. No me lo podés reclamar. Bien. Bueno, más allá de eso,
¿Se entiende un poco dónde está la estructura entonces de la caja de seguridad? Agrego a que es un contrato poco interesante económicamente para el banco, por todas estas cosas, y porque lo que se cobra por mes, o por semestre, o por año por la caja de seguridad es bajo, es un precio bajo, pero el banco le interesa como enganche para otros contratos bancarios que ofrezca el banco. ¿Bien? De hecho, por eso es difícil hasta conseguir caja de seguridad. Ni hablar si van al Banco Provincia, Banco Nación, no hay. Todas las que hay ya están tomadas por clientes. Porque encima son baratas porque Banco Provincia, Banco Nación. Tal vez en algún banco privado puedan acceder, pero no es algo muy común. No es algo que hay oferta para todos. Porque las pocas que hay se venden rápido, por decirlo de alguna forma, porque son baratas. Por eso digo, al banco le interesa por otro lado. La operatoria de la caja de seguridad, más o menos todos la conocen, digo, es un espacio, como dice el concepto, especialmente construido y vigilado adentro del banco. No puede estar a la calle, dentro del banco, pero a la calle. No puede estar en un sector donde hay mucho flujo de gente. No puede estar construido con materiales que, si lo prendo fuego, se prenden fuego. No puede estar construido con materiales que sea susceptible más fácilmente de que con un cimbronazo en la tierra se derrumbe. Bien, deberían ser tal vez antisísmicos. O, y acá vienen las particularidades, o una caja de seguridad construida en Chile, que tiene cada tanto terremotos, no puede no estar construida con materiales antisísmicos. Bien, porque es parte, ahora me dicen, che, en Mar del Plata, y tal vez en Mar del Plata, sí, podría ser peleable por el banco, decir, ya, es como que me pidas que, no sé, que no esté construido cerca del mar por los maremotos, y no pasa nunca. Ahora en Chile tal vez sí. Bien, tal vez la caja de seguridad de un banco que está cerca del mar no tenga que estar construido en el subsuelo y tenga que estar construido en la azotea, para que si se inunda no se inunde primero la caja de seguridad. ¿Se entiende? Digo, son particularidades que no están específicamente detalladas en un manual o en un código, tiene que ser así, 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 así. Hay un layout, hay un formato, pero que tiene que ver muchas veces en atención a dónde esté construido. Porque ahora vamos a ver a dónde apunta todo esto de la responsabilidad. Espera que me ponían algo en el chat. Me hace acordar la película del robo del siglo, que van a robar las cajas de seguridad. Bueno, claro, sí, tiene que ver un poco con eso. Y lo que sucedió con el robo del siglo, lo que sucedió con el robo de las cajas de seguridad del Banco Río, llevó lugar a montones de análisis en cuanto a la forma de responsabilidad que elige nuestro código, nuestro sistema. ¿Por qué? Básicamente, después lo veremos un poquito más, y prefiero cortar la clase acá y el de última la semana que viene retomar con caja de seguridad, si no los tapo tanto de información. Pero nuestro sistema de responsabilidad bancaria de la caja de seguridad no es un sistema tasado, al margen de que después veremos que puede tenerlo. Pero como regla, no es un sistema tasado. ¿Qué quiero decir con esto? En Francia, por ejemplo, que sí tiene un sistema tasado de indemnización, el contrato de caja de seguridad responde hasta tanta guita. Me importa 3 cornos qué es lo que tenías ahí adentro. Como mucho te voy a pagar esto. Nuestro sistema no. Repito, más allá de que contractualmente los contratos de caja de seguridad establezcan o puedan establecer algún límite de resarcimiento, después lo vamos a ver, pero es una excepción al sistema. Nuestro sistema es que no está tasada esa indemnización. Por ende, nuestro sistema dice de que puede ser infinito lo que el banco me tenga que pagar. Siempre que yo pueda demostrar lo que está ahí adentro, o lo que estaba ahí adentro. Bien. Nada, no quiero avanzar mucho porque eso es tal vez la parte picante e interesante de la caja de seguridad. Lo podemos charlar la semana que viene, justamente cuando hablemos del 1414, 1413, perdón, que establece esta responsabilidad del banco, hasta dónde, como regla, y el 1414 que establece estas cláusulas limitativas de responsabilidad, que son la excepción, pero que en la práctica después terminan siendo la regla, o las cláusulas exonerativas de responsabilidad, que directamente no son válidas en nuestro sistema. Bien,
nada, pantallazo inicial de la caja de seguridad, lo vemos la semana que viene, un poquito más profundamente, no queda tampoco tanto, ya por lo menos entendimos el contrato genérico, les explico esas particularidades en 15 minutos de la semana que viene, y avanzamos sobre algún contrato un poquito más largo, como es el factoring, la cuenta corriente y demás. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Algo? Nos vemos la semana que viene, esperemos que de forma presencial. Bueno, hasta luego. Bien. Chao, profe, hasta luego. Chicos, Chao, buenas profe, gracias. noches. Gracias, muchas gracias. Nada.